Audiovisual Clips. Atención, porque hoy hablaremos de Andy Warhol. ¡Oh! Atención, nuestros amigos, ilustradores, dibujantes, aficionados a la plástica. Bueno, no solo fue artista plástico, sino que fue actor, hizo muchísimas películas, pero películas que hacía él. Sí, ya hablaremos. como realizador, ¿verdad? Y tuvo un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del arte pop. Muy bien. Nació Warhol el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, en Pensilvania. En realidad se llamaba Andrew Warhola. Y en algún punto de su vida perdió la... Claro, sí. Afortunadamente para él. Era hijo de un matrimonio de eslovacos que llegaron a Estados Unidos para trabajar en minas, pero de carbón. Sí. Durante sus primeros años de vida, Andy, vamos a llamarlo Sí, así, ¿qué ya tal, acabamos. Andy? Padeció la enfermedad conocida popularmente como el baile de San Vito, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que hoy ya no se da tanto. Cuando yo era chico todavía había algunos Sí. en el barrio que por ahí tenían el baile de San Vito. Pero como un temblequeo, ¿no? Sí, sí, ya no se ve. Provoca, digamos, movimientos involuntarios. Esta enfermedad le acarrió a Andy, con el tiempo, una fobia a los médicos y a los hospitales. Pasó buena parte de su infancia postrado en una cama y allí dibujaba, escuchaba la radio y coleccionaba imágenes de estrellas de cine. Más tarde él mismo definió esta etapa como muy importante en el desarrollo posterior de su personalidad. En 1949 llegó en ómnibus a Nueva York con una mano atrás y la otra adelante. Y trató de iniciar su carrera como ilustrador de revistas y publicista, ¿no? Vivía en departamentos de porquería, infestados de cucarachas, de ratones. Durante los años 50 ganó cierta reputación gracias a sus dibujos para un anuncio de zapatos. Eran dibujos a tinta, bastante sueltos, emborronados. Bueno, ya en 1960, Warhol pudo permitirse comprar al contado, quiere decir porque en algún momento empezó a tener éxito. En algún momento empezó a tener éxito. Se compró una casa de 4 pisos en la avenida Lexington. Se había convertido en el ilustrador más requerido de su generación. Y bueno, incluso dicen que su casa la había diseñado Hardenberg, que era el arquitecto que había construido el Hotel Plaza. Y se mudó con su mamá. Su mamá se llamaba Julia y tenía gatos. Bueno, ahí se murió. No, después se murió la vieja. No obstante, aquel cambio de domicilio no hizo más felices a los Warhol, porque lejos de cumplir su sueño de trascender en el arte, Andy trabajaba como un burro en tareas para subsistir que no le satisfacían. Y además su vida privada, yo no quiero decir nada. No, bueno, no Iba de mal en peor. En cuanto a su mamá, que se había instalado en la planta baja, bueno, no era feliz. Sus únicas distracciones se limitaban a salir para hacer las compras o para ir a misa. Y nunca veía a nadie. Y a Andy le irritaba que la madre lo buscara para hablar cuando él estaba trabajando. Tenía un ayudante, el tipo, Nathan, que no solo lo ayudaba, sino, dicen algunos amigos, que ya en su etapa de enorme producción, Warhol se hacía dibujar las cosas por otros. Igual. Claro, como que aquí. él era el que de la idea, pero ya después Claro, tenía bueno, gente que es trabajaba. a veces ni siquiera se las hacía dibujar por otros. Claro. Y tenía una impresora. Claro, la reproducción Claro, en serie es Sí, bien sí, del... la serigrafía, todo Sí, eso. sí.
fue puesta de moda por él, no inventada por él, porque la serigrafía Claro, era claro. muy antigua, pero él dibujaba un gato y tenía 500 gatos. Sí, sí. Y lo cobraba Exacto. como si cada uno de los 500 fuera Sí. original. Eso dicen los enemigos. Sí, que bueno, dicen sí, que sí. era repetitivo, cursi y vulgar. Sus enemigos dicen eso. Sí, sí. Bueno, sus amigos no sé qué dirán. Y lo contrario. Lo contrario. Que no sé cuál sería lo contrario. O lo mismo, pero que estaba bien igual. Bueno, entonces se enojaba con la vieja, que además le pedía guita, y le reprochaba que no enviara dinero suficiente a sus hermanos y a sus numerosos parientes, que eran menos afortunados que él. Venía la vieja y le decía, mandale plata a tus primos, A los Warhola. a todos los Warhol, Claro. Sí. que por lo menos no se hacen los vicenzos respecto de la última A. Bueno, y lo acusaba de avergonzarse de ella, de la madre. Claro. Lo cual seguro que era cierto. Que no la llevaba nunca a ninguna parte. Cierto también. Bueno, la mamá estaba deprimida y entonces se hizo adicta al whisky. A veces lo ayudaba a Warhol escribiendo las leyendas de los dibujos, las letras, si decía algo, pero finalmente tomaba tanto que no había forma de que lo ayudara. Pero entonces empezó a irse la vieja. Se iba a Pittsburgh, se quedaba en casa de algún pariente, yo qué sé. Pero cuando se fue la vieja, nadie limpiaba la casa. A Andy no le pasaba por la cabeza ocuparse de las tareas domésticas o pagar alguno tampoco. Y entonces los gatos hacían lo que querían, iban de piso en piso. Y a Andy le agarró una depresión nerviosa, y tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para concentrarse en el trabajo y recurrió a la consulta de un psiquiatra. El psiquiatra no pudo ayudarle, no se dice si a limpiar No. No, o a a combatir la Claro. depresión nerviosa. Entonces Andy suplicó a Julia que volviera, la mamá. O sea que a lo que no pudo ayudarle el psiquiatra fue a limpiar. Claro. Y ella aceptó. Aquella atmósfera triste contrastaba con la decoración ideada por Warhol para su vivienda. Una decoración de feria. Esculturas doradas de centauros, un polichinela de madera del siglo XIX, una máquina para perfumar pañuelos. ¿Qué es eso? Bueno, los enemigos suelen emparentarlo con Salvador Dalí Por las excentricidades. por esa excentricidad. Incluso se conocieron. Ah. Se conocieron, sí. Para eso hay que ser enemigo no solo de Andy, sino también de Dalí. Bueno, se juntaban Sí, sí. los que eran enemigos de ambos y decían cosas. A Andy lo atormentaba mucho el éxito de otros pintores de su edad, como Jasper Jones. Pero sí, me parece que Jasper Jones vive, o poco menos. Sí, era un pintor quizá más técnico, más tradicional que Andy. Bueno, pero el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, había rechazado los dibujos de Andy, pero aceptó varias obras de Jones. Entonces, Andy Warhol se ponía como Sí. loco. Había un tipo llamado Castelli, no Castelli el de la primera junta. No, señor. Creo que era Leo No, Juan Castelli. José. Que no se fijaba en él y sin embargo se fijaba en Jones. Castelli, que había sido agente de Kandinsky, entre otros. Bueno, empezó a pintar series en blanco y negro, personajes de cómic como Popeye o Superman, y anuncios recortados de la revista que agrandaba con la ayuda de un proyector, ¿no? Había cosas que ahora son muy fáciles y antes eran solamente fáciles. Claro. Bueno,
Warhol había intuido que aquellas imágenes en sí mismas de una gran banalidad y ligadas a la realidad cotidiana, la realidad menos prestigiosa, quiero decir, adquirían una fuerza singular si se presentaban aisladas, sacadas de su contexto y reproducidas a la escala de un cuadro, ponele. Claro, claro. Y ese fue un gran hallazgo. Algunas curiosidades. Buscó belleza en bienes de consumo familiares. Una de sus obras icónicas es la serie Latas de Sopa Campbell, que era la marca de sopa que él comía. Lo mismo hizo con latas de Coca-Cola. Sobre el famoso cuadro, hay varias latas de sopa Campbell, creo que fue Nathan el que lo aconsejó o algún otro amigo. Él dice, no se me ocurre una idea, ¿qué puedo pintar? Sí. Dice, ¿qué es lo que más te gusta? Le preguntó. El dinero, dijo Warhol. Bueno, pintá billetes. Y pintó billetes de $1, $2. Después le dije, no, tampoco sé qué pintar. Y pintá eso, había una lata de sopa. Y lo pintó. Todo eso fue muy exitoso. Y después vienen sus películas. Creó alrededor de 650 películas experimentales, todas largas y sin trama. Una, por ejemplo, era el edificio del Empire State y duraba 8 horas y era una sola toma del Empire. Sí, sí, es verdad. Como Sí. cámara fija. Sí, así era, Bueno, en otra aparecía él comiendo una hamburguesa en Burger King. Bueno, Disculpen. sí. Otra curiosidad, casi fue asesinado por la feminista radical Valery Solanas. No es que era del Partido Radical. No, de la UCR no. Radicalizada. Era Radical, exactamente claro. una escritora feminista radicalizada que le tiró 3 tiros. Y ¿Cómo se llamaba? Había un informe que había hecho Valery, informe Scum, creo que se llamaba, y que era una ponencia en donde proponía la abolición de los gobiernos, del sistema monetario y del sexo masculino. ¿cómo? Andá llevando. Vale. Bueno, lo quiso matar, le pegó 3 tiros. Creo que él había rechazado un guión que ella había escrito. Claro. Así que tenía razón, ¿no? Bueno, desde ese acontecimiento, Warhol se sometió a varias cirugías y usaba un corsé ortopédico. Lo tuvo que usar durante el resto de su vida. Tenía una colección de olores. Me hace acordar un cuento que yo escribí sobre la exposición de olores. Guardados que en eran frascos. como unas cajitas, él las llamaba cápsulas del tiempo, y le cambiaba el perfume cada 3 meses. Bueno, parece que durante el velorio de Warhol, un amigo arrojó una botella de Lauder Beautiful, que era un aroma preferido por él, en su tumba. Después se cambió de nombre por un error tipográfico. Él decía eso. No es que no le gustara Warhol. La primera vez que apareció algo hecho por él, se lo atribuían a Warhol y entonces Quedó. él tomó. Fue fanático de Truman Capote. Esos eran los años 50, finales de los 50, cuando ya aquella Nueva York del año 54, del Club 54, no del año 54, con la admiración por Truman Capote, por Marilyn. Claro, sí, por Marilyn se tenía. Tiene un famoso cuadro que es Marilyn repetía varias veces. En realidad es una foto. La foto el tipo la coloreó con colores planos y bueno. También los colores que utilizaba eran novedosos, colores estridentes, plenos, Sí, claro, sí, mucho así es. fucsia, Sí, mucho amarillo. bueno. Después acumuló más de 600 cajas que contenían 400.000 objetos.
esto que llamaba cápsulas del tiempo, ¿no? Había folletos de supermercado, un pedazo de torta de la boda de Caroline Kennedy. Guardado. Y yo que lo guardaba, sí. Se descubrió que incluso un pie humano momificado había en una caja. Al parecer se lo afanó de la tumba de Tutankamón. Eso no lo creo, ¿no? Bueno, Andy se había inventado para sí mismo un personaje destinado a llamar la atención de todos los que lo conocieran, ¿no? Un artista amanerado, de palidez fantasmal, vestía de negro. Usaba como un peluquín. Usaba rubio. una peluca que era evidentemente una peluca. Sí. No es que trataba de disimular nada, ¿no? Algunos dicen, sus enemigos también, que el tonito aflautado de su voz era también una pose, que ni siquiera esa era su voz, que hablaba así para imitar la manera de hablar de Jacqueline Kennedy. Dice, bueno, después escribió un libro, se llama América, y cito: nunca he entendido por qué al morir no desaparecemos y todo sigue igual que antes, solo que no estamos ahí. Escribe Andy en su libro América. Esto para que vean más o menos cómo era. Ya en el final de su vida tuvo un periodo de cristiano, decía que Jesucristo, que qué sé yo, abjuró de su homosexualidad y de sus vicios. Murió el 22 de febrero de 1987 a los 58 años en Nueva York, después de una operación de vesícula. Al parecer no se hizo las revisaciones debido a la fobia que le tenía a los médicos desde sus años del baile de San Vito. En el velatorio se hizo vestir. Pues, sí. Ya lo habría decidido antes, cuando estaba vivo, ¿no? Sí, claro. Bueno, Sí. Vestía una chaqueta, una corbata de casemira, peluca dorada y sus famosas gafas de sol. El funeral tuvo lugar el Día de los Inocentes, me parece. Y fue un acontecimiento así de la farándula. Pero es el 28 de diciembre, ¿no? Y murió en febrero. No, el funeral creo que allá es en abril. Es distinto. Sí, pero no sé. Su fortuna se valoró en 220 millones de dólares. Un buen cuadro de este hombre, algunos cuadros. Hay uno que es un accidente de un automóvil plateado. Se llegó a pagar 105 millones de dólares. ¿Pintado? Un cuadro, una foto. Ok. Una foto, no pinta nada. Bueno. Los de Jasper Jones no sé cuánto están. Hace poco se vendió uno, creo que a 6 millones de dólares. Esto le pondría muy contento a Andy Warhol si bueno, claro. si pudiera saberlo, ¿no? Qué lindo informe, ¿no? Sí. Hermoso informe sobre Andy. Hemos ido a la discoteca a pedir un tango sobre Andy. ¿Un tango? No, es Claro, raro. me Un sorprende. personaje de esta naturaleza evidentemente debe tener un tango. Y así me dijo el discotecario. Dice, ¿qué le parece este? Es un tango ese que se llama justamente Andy. Andy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terral, porque la mar de niño bien. Y ahora decís que sos un gran bacán, mas yo sé, Andy. Yo le dije, no, señor. No, eso es Dan. Es Dandy. Claro. ¡Oh! Me dijo. Claro. ¿Y qué hacemos? Y le digo, vamos a mandarlo igual. Sí, puede ser igual. ¿Quién se va a dar cuenta? Pero Andy Puede ser igual. era medio digo, dandy. Ya no por el nombre. No.
sino porque ejercía una especie Sí, sí, la de letra- dandismo. Sí. Empecé a pensar a ver qué cosas podía yo decir para apoyar este dictamen. No encontré nada. No, Bueno, está bien. bueno. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.